Vamos a ver ahora el tema uso de recursos del dibujo. Para comenzar, vamos a recordar por dónde se accede a los archivos de dibujo. Es en la opción nuevo, ya sea en las plantillas en pulgadas, de unidades en pulgadas o en las plantillas en unidades en milímetros. Vamos a la opción de Drawing y escogemos alguna de las plantillas, ya sea en formato IDW, que es el formato nativo de Inventor, significa Inventor Drawing, o al DWG de Inventor. Y posteriormente se le da clic después de escoger alguno en Create. Esa sería la ruta para acceder a los archivos de Drawing en Inventor. Y vamos a abrir ahora un archivo que tenemos aquí que se llama formato de plano para revisar algunas características de los planos. Entonces lo primero es que revisemos lo que son las hojas en Inventor. Si le damos clic derecho, Edit Sheet, vamos a encontrar el nombre de la hoja, el tamaño, la orientación donde está el cajetín. Y vamos a tener la revisión. También tenemos algunas opciones: excluir del conteo, puede ser una hoja que se excluya del conteo o se excluya de la impresión. Adicionalmente vamos a ver que dentro de la hoja vamos a tener algo que se llama Default Border, que es el margen, este margen por defecto, y este ISO es un cajetín que tiene la plantilla por defecto. Aquí arriba tenemos algo muy importante en los dibujos de planos en Inventor, que son los recursos del dibujo. Entonces se tienen sheet formats o formatos de dibujo, se tiene borders o lo que son márgenes, y se tienen los title blocks o cajetines. Entonces vamos a entrar a revisar cómo se crea una margen. Entonces le vamos a dar clic aquí y tenemos dos opciones: Define New Border y Define New Zone Border. Entonces para crear una nueva margen se le da clic derecho y aquí tenemos las opciones. Lo mismo con los formatos, con los title blocks o con los símbolos. Para comenzar vamos a dejar la hoja totalmente en blanco. Solamente le damos clic y con la tecla suprimir borramos lo que hay allí. Estos recursos del dibujo van a estar por defecto en la hoja. ¿Y de qué manera se añaden? Por ejemplo, le damos clic, Insert Drawing Border. Le damos OK y ya nos aparece nuevamente aquí, y lo mismo sucede con el cajetín o title block. Se le da clic derecho, Insert, y aparece nuevamente. Entonces, lo que es el cajetín y el margen se pueden borrar de la hoja para añadir uno personalizado, pero se sugiere que se mantengan las opciones que se traen por defecto aquí, ya que estas son las que se van a estar manejando y se van a estar editando, y asimismo también se pueden personalizar y ya tener las que tengan las opciones según lo que se requiera. Entonces vamos a comenzar por crear un nuevo margen y le vamos a decir Define New Border. Entonces en este momento entramos a Sketch y vamos a empezar a dibujar el margen. Entonces vamos a hacer un rectángulo y si vemos aquí en las esquinas hay unos puntos. Estos puntos son nuestras referencias para dimensionar o acotar la margen.
Es importante que lo hagamos respecto a esos puntos, ya que si no lo hacemos, en el momento en que cambiemos la hoja de un tamaño A4 a un tamaño A3 o un A2, el margen no se va a actualizar según el tamaño de la hoja. Entonces es bien importante que mantengamos esto en cuenta al momento en que vamos a realizar el margen. Listo, aquí ya tenemos nuestra margen, 25 milímetros y 5 en los demás extremos. Le damos Finish Sketch y le vamos a poner margen 1 y le vamos a dar clic en Save. Listo, entonces en el momento no aparece aquí, pero se ha añadido a nuestra carpeta de márgenes. Para que aparezca aquí se debe insertar. En este momento solo está creado como en una librería o en los recursos que tenemos del dibujo, pero no se ha añadido todavía a nuestra hoja. Lo que vamos a pasar a utilizar ahora es la opción Title Blocks y vamos a crear un cajetín. Entonces le vamos a dar clic derecho, Define New Title Block. Y aquí vamos a empezar a dibujar el cajetín. No importa en qué lugar lo dibujemos, ni se debe acotar respecto a ningún punto, ya que en la hoja, cuando configuramos la hoja, definimos el lugar en donde va a ir, si va a ir en este extremo, en este o en este. Pero en este momento no importa en dónde lo ubiquemos. Bueno, aquí ya tenemos definidas algunas de las posiciones. Entonces vamos a dimensionar algunos espacios. Ok, entonces bueno, aquí ya tenemos lo que sería la distribución de nuestro cajetín. Eh, y vamos a pasar a añadir los textos. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta text y vamos a empezar por poner cada uno de los textos. Entonces vamos a poner en este fecha,
y utilizamos nuestras herramientas de formato. Vamos a añadir algunas más y luego empezaremos a dimensionar. Bueno, entonces aquí ya tenemos los campos que vamos a utilizar y vamos a revisar algunas herramientas que nos pueden servir para alinear nuestros textos. Al igual que nosotros hicimos la acotación de las líneas, cada uno de los textos tiene un puntito con el cual podemos dimensionar para que nuestros textos aparezcan todos a la misma medida. También podemos utilizar estas herramientas que son las constraints para, por ejemplo, hacer una alineación horizontal o hacer alineaciones verticales. Ahora vamos a pasar a poner la información que va en nuestros cajetines. Entonces, para esto, ponemos nuevamente nuestra herramienta texto y vamos a buscar algunas propiedades. Entonces, vamos a buscar en las propiedades a ver qué información encontramos. Entonces, aquí tenemos algunas variables o propiedades como autor, categoría, compañía, eh, descripción, y todas estas son propiedades del modelo. Vamos a comenzar por la opción de Creation Date. Esto es una variable y vamos a añadir este parámetro a nuestra caja de texto fecha. Esta sería la fecha de creación. Luego ponemos nuevamente aquí en dibujo y vamos a poner la propiedad el autor. Y así vamos añadiendo cada uno. Vamos a ponerle aquí la opción de la compañía. Puede ser una propiedad del dibujo del modelo. La opción de revisor, check file y lo añadimos. Aprobó. En approve by, nombre del plano, sería el title de la pieza. Y el nombre del proyecto, vamos a hacer algo que se llama
algo así como una entrada dinámica, y el inventor se llama prompted entry. Entonces vamos a escribir aquí nombre del proyecto, lo subrayamos y le vamos a dar aquí prompted entry y vamos a ver al final qué resultado nos da esta opción. Aquí en tamaño vamos a las propiedades de la hoja, sheet size, y aquí le vamos a dar en propiedades de las hojas, sheet number, lo añadimos, y bueno, lo ideal es que se organicen cada uno de los textos y le vamos a dar finish sketch. Entonces aquí vamos a poner cajetín 2, cajetín 1. Le vamos a dar save y ya tenemos creado nuestro cajetín 1 y margen 1. Entonces vamos a añadirlos. Le vamos a dar clic en insert y aquí ya añadimos nuestro margen. Le vamos a dar clic derecho al cajetín y le vamos a dar insert. Y esto sería lo de la entrada dinámica. Entonces nuestro proyecto, y aquí tendríamos la información. Algunos campos son específicamente de la pieza que se ha modelado o la que vaya a incluir el plano. Entonces vamos a traer una pieza, le vamos a dar aquí un browse y entonces aquí ya nos aparecen algunas opciones. Por ejemplo, quién lo dibujó, traigamos alguna otra pieza y aquí tenemos entonces nuestra información. Vamos a ir un momento y vamos a abrir por ejemplo esta pieza para que veamos de dónde sale toda esta información. Vamos aquí a la pieza donde dice el nombre y le damos clic derecho a Properties y vamos a encontrar aquí el título, el autor, la compañía, el número de parte, el diseñador, el estatus, revisado por, aprobado por. Estas serían las opciones de nuestro modelo. Entonces, si necesitamos cambiar de tamaño la hoja, vamos a ver cómo se actualiza. Vamos a pasarlo a un tamaño A1 y vemos que nuestro margen se actualiza con respecto al tamaño de la hoja. Si no hubiéramos tomado las medidas con respecto a los puntos de referencia en hacer la margen, nos habría quedado nuestra margen por aquí. Entonces, estas son algunas opciones. Voy a borrar estas listas y vamos a devolverlo al tamaño A4. Estas serían las opciones para crear tanto el cajetín como el margen del plano. Y miremos ahora cómo se crea un formato de hoja. Entonces para eso traigamos uno de los elementos vamos a orientar nuestro elemento, le vamos a decir en esta vista aquí hemos creado estas dos vistas y vamos a poner una vista en isométrica.
Entonces, bueno, supongamos que estas son las vistas que queremos generar en nuestro formato. Aquí ya tenemos la información. Y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí sobre la hoja, crear formato de hoja, Create Sheet Format. Entonces le damos clic aquí, formato 1 y le damos OK. Entonces ya tenemos aquí nuestro formato 1. Entonces, ¿cómo se utilizan los formatos de hoja? Le damos clic derecho, nueva hoja, porque lo crea sobre una hoja nueva. Y nos pide una pieza, vamos a seleccionar esta. Para seleccionar y le damos OK. Debemos seleccionar un componente sobre el cual nos va a realizar el formato de hoja. Le damos OK. Nos pregunta el nombre del proyecto, entonces le vamos a decir prueba formato y le damos OK. Entonces aquí nos crea lo que es el formato de hoja y lo crea con el formato o la escala actual. Vamos a cambiar la escala, pero nos ubica las vistas exactamente según nuestro formato de hoja. Ahora vamos a mirar uno de los formatos que tenemos aquí para que miremos algunas opciones adicionales. Entonces, creemos estas hojas y vamos a crear una nueva hoja. Y añadimos el que ya teníamos, que sería este, y el cajetín que ya teníamos en existencia. Entonces aquí vemos que adicionalmente hay un logo y vamos a ver cuál es la manera de traerlo para nuestro cajetín creado hace unos momentos. Entonces se le da clic derecho, no se edita sobre la hoja, sino sobre los recursos. Clic derecho, Edit, y aquí tenemos una opción de añadir una imagen. Y queda insertada nuestra imagen en el plano. Entonces, la dimensionamos acorde con nuestro cajetín y de esta manera es que podemos añadir las imágenes. Y le damos Finish, guardamos los cambios y vamos a borrar por un momento este margen y vamos a revisar una opción de margen adicional. Entonces aquí en la carpeta Borders hay una opción que se llama Define New Zone Border. En este ya no lo dibujamos, sino que se configuran los parámetros del margen en zonas horizontales y verticales que por lo general son alfanuméricas y de esta manera se define pues el número de zonas, obviamente esto teniendo en cuenta el tamaño de la hoja. En este caso pues es una 4, entonces son dos zonas horizontales, dos verticales y lo podemos dejar con estas etiquetas de esta manera y le damos OK. Y aquí nos aparecería dentro del sketch con las opciones para realizar cualquier tipo de edición que se requiera. Por ejemplo, el ancho de los bordes de la margen o los textos, tal vez los colores.
Y de esta manera se puede comenzar a configurar también otro tipo de margen que no sea tan simple. Entonces le damos Finish Sketch, le pone un nombre, margen por zonas, y se queda guardado en los recursos del dibujo, y hasta que no se añada a la hoja, entonces no lo podremos tener visible. Estas serían las opciones que podemos manejar con lo que son los recursos del dibujo. Y podemos pasar a configurar muchísimas más opciones, entrando a personalizar. Por ejemplo, se pueden traer lo que son eh, copias, digamos, de los archivos que se tienen en DWG y pasarlos acá a editar y perfectamente configurarlos para eh, añadirlos directamente pues a nuestros formatos de Inventor. Hay una carpeta que tenemos aquí adicionalmente, que es la que se llama Sketch Symbols. Aquí tengo un símbolo que se llama un símbolo de encadenizado, y con arranque de viruta vamos a insertarlo. Y tenemos la opción de añadir, cambiar la escala de nuestro símbolo, y adicional podemos añadir nuevos símbolos. ¿De qué manera? Clic derecho, Define New Symbol, y entramos automáticamente a Sketch. Vamos a decir que este es nuestro símbolo, Finish, símbolo 1, y aquí pasamos a insertar nuestro símbolo. De esa manera podemos tener diferentes recursos que nos pueden servir a la hora de trabajar nuestros planos en Inventor.